Dios les bendiga a todos. Qué alegría estar con ustedes en esta mañana. Y sentimos que hoy es un día muy especial, como todos los días cuando estamos en la presencia de Dios. Padre, ponemos esta clase en tus manos y yo levanto a cada persona que va a estar escuchando, ya sea en vivo, ya sea en la pregrabación, que tú los toques en este día, que hoy sea un día de un avance interno sin precedentes, que tú abras el entendimiento de cada persona, Señor. Levantamos, Señor, toda esta clase, levantamos a tu hija Ana y te pedimos que sea tu presencia, tu unción la que nos ministre. Y mientras estamos hablando, tanto ella como yo, Señor, que tus ángeles ministradores estén entrando en las casas, ministrando, trayendo memorias de las cosas que tienen que ser tratadas en la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a entrar en la presencia de Dios, vamos a dejar que su espíritu nos empiece a envolver, nos empiece a llenar, nos empiece a iluminar en esta mañana. Simplemente respira su presencia. Suelta toda carga en sus manos. Suelta todo problema, todo momento difícil que a lo mejor hayas tenido durante el día, durante la mañana. Entra en su paz en este momento. Amén. Y vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 13 y el versículo 11 dice: y él respondiendo, hablando de Jesús, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyen. Entonces, aquí está hablando Dios cosas muy, muy importantes, que hay un cierto grupo de personas que pueden entender los misterios del reino, y estos son los que han tratado con sus oídos, los que han tratado con sus ojos, y porque han tratado con esto, y lo vamos a ver profundamente en la clase de este día, ellos pueden entender los misterios del reino. Pero cuando el corazón se va engrosando porque oímos de un lado, oímos de otro, y nos empezamos a saturar y no le damos importancia a lo que Dios realmente quiere tratar con nosotros, entonces inevitablemente el corazón se va haciendo engrosado, se va dilatando, ya no le importa nada. Bueno, a lo mejor mañana trato con mis iniquidades, a lo mejor no importa tanto, a lo mejor yo sigo mi tren de vida porque tengo muchas cosas que hacer, y esto, bueno, pues lo voy dejando, y el corazón, dice el Señor, se va engrosando. Y entonces Dios te quiere soltar misterios, Dios te quiere soltar riquezas, porque tú mismo eres una riqueza del reino de Dios. Y Dios quiere levantarte, y Dios quiere que seas esa luz y esa joya preciosa que puede traer bendición a millones de personas. Amén. Pero cuando el corazón se engruesa, entonces empezamos a dejar de entender esto. Y dice que por eso les profirió estas parábolas.
y habla después de esto de la parábola del sembrador, pero fíjese lo que dice. Dice, el que fue sembrando entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces, aquí estamos viendo, y como estamos estudiando la iniquidad, este afán de este mundo y este engaño de las riquezas, vamos a ver durante la clase cómo son partes de una iniquidad que se van arraigando por el siglo en el que estamos viviendo, por las cosas que están sucediendo en estos tiempos y que es bien importante que estemos atentos a ellos. Así que abre tu corazón esta mañana y vamos a empezar esta clase sumergiéndonos en las profundidades con Dios y en lo que Dios nos quiere dar en esta mañana. Viernes. Hoy vamos a continuar con el tema de iniquidad a profundidad. Y de la misma forma que hicimos la semana pasada, voy a repasar súper rápido los últimos temas de los que hablamos para darle continuidad a la clase y que todo tenga todo el sentido del mundo. Entonces, para este momento, los que ya tienen sus libros y sus libros de trabajo ya deben de haber terminado por lo menos los primeros 3 capítulos. Y si están sometiendo su voluntad al Señor y pidiéndole esa revelación y dedicándole el tiempo no solamente a estar con Él en esa conexión, sino también dedicando tiempo a escudriñar nuestros espíritus para que nos sean reveladas todas esas iniquidades. Haciendo esto, nuestra lista de iniquidades debe de ir creciendo poco a poco y vamos a poder ir viendo en dónde está siendo tentada nuestra carne para que podamos morir a ella completamente. Lo que nosotros estamos buscando es que la simiente que entró en nosotros, ese Espíritu de Dios en nosotros, sea el que nos guíe, sea el que se edifique en el interior de nuestro ser. También vimos la semana pasada que al quedarnos nosotros sin la morada que Dios hizo para nosotros en la creación, nuestra alma empezó a buscar materiales que no vienen de Dios para construir su casa. Y desde estas moradas, estos edificios de mentiras y de temor, es de donde nosotros operamos y tomamos todas las decisiones de nuestra vida. Por eso es tan importante saber que estas estructuras están ahí, que estas moradas de iniquidad están ahí, para que podamos derribarlas y podamos comenzar a edificar este nuevo edificio de la mano del Señor y con su ilimitado poder, no con nuestras limitaciones. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy, vamos a entrar muy profundamente en él, es cuál es la forma en la cual opera y se manifiesta la iniquidad. Vamos a revisar 12 diferentes formas en las cuales esta iniquidad se manifiesta y vamos a ver hasta dónde nos permite el Espíritu Santo llegar hoy. A lo mejor podemos cubrirlas todas, a lo mejor no. Ya veremos qué es lo que el Espíritu nos tiene preparado para el día de hoy. Va a haber algunas con las que absolutamente todos nos sentimos identificados, va a haber unas que te van a llamar más que otras. Entonces aquí es bien importante tener bien atenta toda esa intuición, porque el Señor te va a ir revelando para dónde meterte, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema. Si nosotros nos imaginamos esta iniquidad como un cordón lleno de nudos y de capas que lo van engrosando, toda esta información, todos estos pactos y maldiciones que se han acumulado generación tras generación, lo que hacen es que es como si fuera un tapón que no dejara fluir nuestra vida del Espíritu. Y si nuestra vida del Espíritu no fluye, pues entonces nuestra mente tampoco, todo va a estar atorado. Entonces, la primera forma de operación y de manifestación que vamos a ver hoy es la sordera espiritual. Muchas personas tienen el oído espiritual completamente obstruido y no pueden escuchar la voz de Dios por culpa de estos tapones. Toda instrucción que nosotros recibimos del Espíritu Santo está basada en la habilidad que nosotros tengamos de escuchar a Dios. Si vamos a Juan 2:20, está escrito: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis la necesidad de que nadie os enseñe. Ahí te está diciendo que tú estás escuchándolo. Jesús también dijo: mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de escuchar al Padre. El Padre diseñó el espíritu del hombre para que pudiéramos escuchar su voz. De la misma forma que nosotros podemos escuchar su voz, también podemos escuchar todas las voces que vienen del mundo espiritual. Por eso es bien común que podamos escuchar al enemigo con voces de temor, con voces de angustia, con voces de negativismo, metiéndonos todas estas ideas en la cabeza. Y si se ponen a pensarlo seriamente, ¿qué clase de cristianismo, qué clase de relación sería esta? En la cual pudiéramos escuchar todo el tiempo las voces del diablo y no pudiéramos escuchar la voz de nuestro Padre. Es completamente absurdo. Entonces es súper importante que nosotros abramos nuestro entendimiento y si ponemos mucha atención, nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos está hablando absolutamente todo el tiempo. Nada más que nosotros los seres humanos somos tan cuadraditos que hacemos así y solamente vamos pensando en lo que nosotros queremos y lo que nosotros hacemos y no dejamos que la voz de Dios se haga nítida, no dejamos que la voz de Dios fluya. Nosotros necesitamos abrir ese oído espiritual para que nada estorbe la voz de Dios. Y pues bueno, esto obviamente a medida que vamos a ir trabajando la iniquidad y vamos a ir quitando ese tapón, la voz de Dios se va a empezar a hacer mucho más nítida y mucho más clara. Voy a leerles un pequeño trozo de Isaías 59, versículos 1 y 2. Y aquí dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces somos nosotros mismos, nuestras iniquidades y nuestros pecados, los causantes de esta sordera. Y aquí es bien importante poner muchísima atención, porque a lo mejor hay áreas de nuestro espíritu que ya han sido tratadas y que están escuchando la voz del Señor. Y hay otras en donde existe un bloqueo, y este bloqueo existe tanto por estas iniquidades y estos pecados, como por áreas que a lo mejor no le hemos entregado al Señor. Entonces, un ejemplo muy claro que menciona mi mamá en su libro de iniquidad es el de una persona que tiene un ministerio hermosísimo, que puede escuchar la voz del Señor súper clara para su iglesia, pero esta misma persona no escucha la voz de Dios en el tema de sus decisiones financieras. Entonces, ¿qué nos está diciendo este ejemplo? Que a lo mejor esta persona no ha entregado esa área al Señor, o que a lo mejor en su línea generacional hubo alguna actividad económicamente hablando como un robo o un fraude o una falta de integridad o algo que no sabemos qué es, que necesitamos que el Espíritu lo revele. Y mientras esto no sea confesado como un pecado o una iniquidad, va a estar creando ese bloqueo, ese tapón que va a hacer que el Espíritu no pueda fluir. Vamos a entrar más adelante en temas de finanzas, pero por lo pronto es muy importante entender esto. Hay que hacer un análisis muy detallado de nuestras obras y de las de nuestros ancestros para que nosotros podamos arrancar de raíz en ese sentido. Y para esto vamos a necesitar la revelación del Espíritu Santo. Sé que puedo sonar muy repetitiva o muy redundante con este tema, pero es necesario que nosotros entreguemos nuestra voluntad al Señor, estar con Él en comunión, estar con Él en esa conexión, para que nosotros tengamos una apertura en nuestro espíritu, en el área de la conciencia, y tengamos un oído abierto a escuchar todo lo que el Señor nos está haciendo revelado sobre nuestra herencia. Por eso es tan importante que estemos haciendo el libro de trabajo, pidiéndole revelación y escribiendo esa lista con todas las iniquidades y todos los pecados. Que es de que les voy a contar que el martes
me fui a correr a la playa y el Señor a mí me encanta cómo me habla todo el tiempo, porque a mí me encanta ir viendo todo lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, iba yo corriendo y en la playa, estamos en noviembre, estamos en Europa, y era un día con solecito, o sea, es un gran milagro esto, ¿no? Y este señor que estaba acostado en la arena tomando el sol, no tenía una, ni dos, ni tres, tenía 4 sombrillas. Pero en vez de que estas sombrillas estuvieran como para protegerlo del sol, él puso estas sombrillas como una barrera entre él y el mar. O sea, de forma que él estaba acostado tomando el sol en la arena, su barrera de sombrillas y el mar atrás. Corría una brisa que les puedo decir que iba más o menos a la velocidad de una tortuga. O sea, no era como que el hombre necesitara protegerse de un vendamal que vendía del mar y que era una locura. Pero el Señor usó esta imagen que yo estaba viendo y me dijo, mira, esto es lo que hace el hombre. Él estaba tan preocupado solucionando su problema de esta brisita que venía del mar, que se perdió de todo lo que el Señor le estaba regalando. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces no hacemos nosotros esto? ¿Cuántas veces estamos nosotros poniendo nuestras sombrillitas, quedándonos encerrados en nuestra realidad, en nuestras moradas espirituales, y somos completamente sordos para escuchar a nuestro Padre? A veces vamos a tener el oído tan tapado que tal vez necesitemos la ayuda de un ministro de Dios que nos ayude a ver, oye, estás poniendo ahí esta sombrilla. Lo más importante aquí, hermanos, es que tomemos acción. Lo que no podemos permitir que suceda es decir, híjole, ¿saben qué? Es que yo no oigo nada. Entonces, pues yo mejor así me voy a quedar. Porque ¿saben qué? Eso es iniquidad en ustedes. Otro caso de iniquidad, por ejemplo, son personas que sueñan aberraciones sexuales y de repente se despiertan en la noche y piden perdón por esos sueños o estas imaginaciones, pero estas se repiten una y otra vez. Bueno, ahí tenemos un claritito ejemplo de una iniquidad no confesada. Así que les repito de nuevo, no tengan miedo de meterse en las profundidades y de encontrar esa revelación que los va a hacer libres. No sirve de nada la oracioncita general, hay que meterse, hay que sacar la cerilla, todo lo que esté en lo más profundo del oído, para que nosotros podamos escuchar y recibir esa revelación que el Señor nos quiere dar. No dejen que la desidia y la misma iniquidad les impida recibir toda esa agua de vida que está fluyendo desde el Espíritu de Dios. Y volviendo al ejemplo de las sombrillas que les platiqué hace rato, imagínense que el Padre está derramando un río de vida para limpiarnos, para sumergirnos, para quitarnos todo ese lodo que nos cubre, y nosotros tenemos todas esas sombrillas bloqueando el río. Y a lo mejor ya empezamos a hacer la lista de la iniquidad y sacamos una manita y ya la manita ya está limpia. No tengan miedo de quitar esas sombrillas. Imagínense esas olas, como no sé si han visto alguna vez los gigantes de Nazaré en Portugal, pero son unas olas gigantescas. Y los surfistas pues, a veces necesitan ayuda de una moto para poder entrar en esa ola. El Señor te está diciendo, súbete a esa ola sin miedo. Yo estoy llevando tu tabla de surf a que te metas en esa ola y entra en esa ola con un gozo que no vas a poder encontrar la explicación a lo que vas a sentir cuando estés surfeando esa ola, porque yo voy a ir ahí contigo. Y si en medio de esa ola pierdes el equilibrio y te caes, no tengas miedo tampoco, cae con gozo, porque yo te voy a llevar a las profundidades a donde tú no podrías llegar si tú quisieras hacerlo nadando. Tomen esa ola.
suban en esa ola, entren en la profundidad del Padre, que quiere que lo escuchemos directamente a Él y a nadie más, que es celoso de sus hijos. Entren con gozo en esa ola que para nosotros puede verse inmensa, pero que para Él es como el agua de un pequeño charco que nos moja los pies. Gloria a Dios. Y pegadito de la mano de esta sordera espiritual viene la ceguera espiritual. Así como nuestro Padre nos diseñó para que tuviéramos un oído espiritual, Él también nos diseñó para que pudiéramos ver el mundo espiritual y el reino de Dios. Voy a leerles a continuación varios pasajes y es muy importante poner mucha atención en ellos. El primero está en 2 de Corintios, del capítulo 3, del 3 al 18, y dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Y hay muchísimas razones por las cuales una persona puede ser ciega al mundo espiritual. Una de estas puede ser que no haya desarrollado esto todavía, que esté enfocado en otro don o que no crean en ello. Pero muchas razones también son el velo de iniquidad. En la misma carta a los Corintios, Pablo nos dice en el capítulo 4, versículo 4, en los cuales cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en el mismo libro, en el capítulo 3, del 4 al 16, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos, pero cuando en sus corazones se conviertan a Cristo, el velo es quitado. Y ojo, porque aunque aquí Pablo se está refiriendo a los que no se han acercado a Cristo, ¿cuántos hay que se han acercado, pero en muchas áreas son completamente incrédulos? A ver, yo soy el mejor ejemplo de esto. Yo escuchaba a mi mamá contarme unas experiencias, vamos, eran mejor que cualquier película de ciencia ficción. Mucho mejor. La realidad es que yo no entendía las experiencias que mi mamá estaba teniendo. Hoy en día, gloria a Dios, les puedo contar que yo ya empecé a tener estas experiencias y que de verdad son mucho mejores que cualquier película de ciencia ficción que yo haya visto. Y cada día el Padre me sorprende con algo nuevo. Van a decir que yo y mis historias de correr, pero es que el otro día venía corriendo junto al mar y de repente sentía que empezaba yo a correr sobre el mar y veía abajo a los peces. Y lo dije: ay, Señor, yo quiero volar. Y empecé a volar y era una gaviota. Y fue una experiencia increíble. ¿Y quieren saber qué es lo más sorprendente de esta experiencia? Que cuando terminé de correr, apagué mi Garmin, agarré mi teléfono para ver cuánto había corrido y en el mapa del Garmin, toda la parte en la que yo estaba teniendo esta visión en el espíritu del reino, en el cual yo sentía que caminaba sobre el agua y volaba, se marcó en el mapa sobre el agua, no sobre donde yo estaba corriendo. En ese momento le tomé una foto al Garmin, se lo mandé a mi mamá y le dije: mamá, tengo un testimonio físico de algo que viví en el espíritu. Entonces, hermanos, yo los invito
a sumergirse. Yo los invito a creer. Yo los invito a sacar esa iniquidad que les está cerrando los ojos, porque el mundo espiritual y el reino de Dios son reales. Están ahí esperándote. Quítate esa venda de los ojos para que puedas vivirlo y experimentarlo. Tenemos que identificar muy bien cuáles son las áreas de nuestro corazón que no están rendidas a Cristo. Y cuando estas áreas a Él sean entregadas y sean convertidas a Él, nuestros velos van a ser removidos. Y solamente si pasamos tiempo en la presencia manifestada del Espíritu Santo, ahí es donde nuestros corazones son verdaderamente transformados. Él es el que nos va a sacar de todas esas prisiones de tinieblas. Jesús podía ver y oír todo lo que hacía su Padre. Él no hacía absolutamente nada si no lo veía hacer a su Padre. Yo les pregunto, ¿así es como estamos operando nosotros? ¿Así es como nos estamos moviendo? Ver el reino de Dios y ser expuestos a contemplar su gloria es lo más maravilloso que nos puede suceder. Así que de nuevo les digo, vale la pena hacer esta lista y sumergirse en lo más profundo de nuestro ser para limpiar nuestros corazones de iniquidad. El siguiente tema que vamos a ver hoy de cómo se manifiesta esta iniquidad es en enfermedades y en dolencias. Entonces, aunque la iniquidad tiene su origen en el espíritu del hombre, como saben, el hombre está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo, pues sabemos que están entrelazados, entonces lo que pasa en un lado obviamente se manifiesta en el otro, ¿no? Si nos vamos desde el punto de vista de la ciencia nos habla de enfermedades psicosomáticas y lo que nos dicen los doctores es que estas enfermedades inician en la mente, producen una reacción química que termina por minar el cuerpo y por deteriorarlo. Pero la realidad es que es mucho, mucho más profundo que solamente una relación química. Nuestro espíritu, más bien un espíritu que está lleno de la presencia de Dios, libre de iniquidad, con un corazón puro, también va a tener como resultado que nuestro cuerpo esté sano, que tengamos una salud de reino. Si no nos limpiamos de nuestras iniquidades, si nuestro corazón está cegado, está sordo, está endurecido, pues el resultado va a ser que en el cuerpo lo vas a sentir también. Y vas a tener un cuerpo que va a ser propenso a enfermedades. Esta sustancia de la iniquidad forma como un líquido tóxico que se impregna en tus huesos. Y es en la médula ósea donde se forma y se produce nuestra sangre. Así que si estamos llenos de iniquidad, la calidad de nuestra sangre va a menguar. Y todo tipo de enfermedades que vienen de la sangre tienen su raíz en la iniquidad. Otro ejemplo muy claro de esto es cómo la tristeza produce muerte. Esta muerte se va a arraigar de la iniquidad y se va a penetrar hasta los huesos. En el Salmo 31, en el 9 y 10, dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas por causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Todas esas enfermedades de los huesos, osteoporosis, artritis, dolores reumáticos, son el resultado de una continua intervención de la iniquidad en nuestras vidas. Y pegadito con la salud y la enfermedad, viene la iniquidad contra el cuerpo. Súper pegadito con enfermedades y dolencias. Entonces, vamos a entender esto. La iniquidad se origina en el espíritu, pasa al alma formando todas estas estructuras de miedo y de temor desde las cuales nosotros estamos operando,
y por último se meten en el cuerpo y empiezan a destruir sus funciones. Y es como una estafeta que se va pasando de generación en generación y cada vez es más grande y más pesada y más podrida. Todo hábito destructivo contra el cuerpo humano está relacionado con la iniquidad. Un ejemplo muy simple sería un abuelo fumador con un hijo alcohólico y un nieto drogadicto. ¿Vemos esa cadena? ¿Cómo se va magnificando? O sea, se va haciendo cada vez más grande de estos hábitos, estos atentados que estamos teniendo contra nuestro cuerpo. Y esto solamente se va a romper cuando alguien rompa y redima toda esa iniquidad en la línea generacional con la sangre de Cristo. Y algo que es súper importante entender es que los padres deben de reconocer la causa de este problema en sus hijos para que tengan el poder y la autoridad para ayudarlos. O sea, yo como papá no puedo acusar a mi hijo de algo si yo estoy cometiendo también una iniquidad contra mí. Es necesario que empiece en mí para que yo pueda ayudar, para que mi oración tenga poder. Otro ejemplo muy claro de estos es el consumo de fármacos. Para todos los que quieran ir a profundidad en este tema, les recomiendo mucho otro libro de mi mamá que se llama Farmaqueia, de Ana Méndez Ferrer, para que puedan adentrarse en este tema, pero lo voy a tocar porque es importantísimo. En la actualidad es socialmente aceptable que las personas tomen drogas farmacológicas. Sin embargo, Jesús llevó absolutamente todas nuestras enfermedades en la cruz. Nosotros por su llaga fuimos sanados. Y así como Él se llevó el pecado y la iniquidad, nosotros como verdaderos cristianos debemos caminar hacia una liberación y hacia una dependencia de los medicamentos. La madurez en Cristo nos debe conducir a depender 100% de su obra redentora. Solamente Dios nos puede sanar. La medicina puede darte temporalmente un arreglo a algo. Y luego tiene siempre esta connotación que no es nada nuevo, que se llaman efectos secundarios. Entonces, yo llego con todas mis iniquidades y estoy muy enfermo del corazón y me dan una pastilla. Esa pastilla tiene como efecto secundario que me puede lastimar el hígado. Entonces voy a otro doctor y me da otra pastilla. Y la pastilla que me dan para el hígado es terrible para los riñones, entonces me dan otra pastilla. Ay, y como todas estas pastillas son durísimas para el estómago, también ahí le va el Pepto-Bismol y otra pastilla más para su estomaguito. Y así le podemos seguir eternamente. Entonces, si tenemos unos padres que están orando porque tienen a sus hijos sumergidos en el alcohol o en las drogas, pero ellos están agarrados a un botiquín tomando medicinas porque ya no pueden con la ansiedad y con el dolor, pues no estamos siendo coherentes y le estamos quitando el poder a esa oración. Es necesario enfrentarnos y liberarnos desde la raíz. Y ojo, porque yo aquí, igual que mi mamá, no pretendo en ningún momento condenar absolutamente a nadie que quiera tomarse un medicamento. Aquí todo el mundo tiene libre albedrío y decisión de hacer lo que ustedes mejor consideren. Pero si me preguntan a mí, yo sí les puedo dar testimonio que desde hace 5 años que no me tomo ni media medicina. Mantengo mi sistema inmune alto, como bien, hago ejercicio, tomo vitaminas, pero lo más poderoso de todo es que tengo la vacuna de la sangre de Jesús. Y si realmente nos comprometemos con Él y dependemos del poder curativo del Espíritu Santo, vamos a tener resultados sin efectos secundarios. Vamos a tener resultados sin efectos secundarios. Hace un año tuve que ir al Seguro Social en México. Mi papá estaba muy enfermo, de hecho falleció a causa de esa enfermedad. Y yo
a través de mi trabajo tenía seguro social y fui a darlo de alta como mi dependiente para que él tuviera acceso al sistema. Me dijeron que tenían que hacerme todo un chequeo completo para mi cartilla de salud y bla, bla, bla. Para no hacerles el cuento largo, me hicieron un papá Nicolau. Pasaron un par de semanas, me hablan por teléfono y me dicen que es urgente que vaya al seguro social. Mi papá acababa de fallecer hace unos días, no estaba yo en el mejor momento emocionalmente posible. Y llegamos mi esposo y yo al seguro social y la doctora que estaba ahí se voltea conmigo y me dice, ay señora, pues fíjese que descubrimos células cancerígenas en el cuello de su útero. Me quedé helada. Sí me asusté. Mi esposo estaba conmigo y fue un momento en el cual nos quedamos helados, o sea, como que no, esto no era real, esto no estaba pasando. Y entonces, como todo humano, decidimos ir obviamente por una segunda opinión. Pero cuando salimos del seguro social, había algo dentro de mí que me decía, no. Y en ese momento, con toda autoridad, le dije, diablo mentiroso, yo no te doy mi útero. Mi útero es cubierto con la sangre de Jesús y no te lo doy. Y empecé a analizar. Yo había pasado muchísimo tiempo en el hospital con mi papá y pensé en todos esos caminos de tinieblas y en todas esas cárceles de los que habla mi mamá en su libro de Regiones de Cautiverio, y uno a uno los fui cerrando. Pero ¿saben qué? La parte más poderosa de esa oración fue cuando recordé el pasaje de Marcos en el capítulo 5, cuando había una mujer que estaba enferma, llevaba muchos años sangrando, y ella sabía que con solo tocar el manto de Jesús quedaría completamente curada con solo tocarlo. Y empecé a clamar eso porque yo lo único que quería era tocar el manto de Jesús, porque yo sabía que si yo tocaba el manto de Jesús, no iba a haber ni una sola célula de cáncer en mi cuerpo. ¿Y saben qué pasó? Cuando llegaron los segundos resultados, yo estaba completamente sana. Gloria a Dios absoluta. No había una sola célula de cáncer en mi cuerpo. Gloria a Dios. Y fíjense que ahora que hicimos el libro de iniquidad, que estábamos haciendo el libro estudio y estábamos haciendo esta lista, el Señor me mostró mi útero y cómo en generaciones anteriores habían existido abortos. Y yo tomé eso y se lo entregué al Señor, todos esos pecados y todas esas iniquidades. Yo nunca pude ser mamá biológicamente. Solamente me pude embarazar una vez en mis 20 y lo perdí a las 6 semanas, me tuvieron que hacer un legrado, fue súper triste. Y médicamente hablando, nunca nadie me pudo decir por qué yo no podía ser mamá, pero simplemente no pude. Hoy en día entiendo que lo que yo estaba sufriendo era consecuencia de las iniquidades que venía cargando. Hoy en día tengo la gran bendición de que Dios me regaló 2 hijas maravillosas que no salieron de mi útero, pero salieron de mi corazón. Y así como mi mamá hizo conmigo, yo también espero que algún día ellas vengan al Señor y sean llenas de su espíritu y de su reino. Así que si tienen oportunidad de analizar la historia clínica de su familia, analicen muy bien en la medida de lo posible en dónde es donde el Señor está emitiendo esos juicios o dónde es donde está esa iniquidad tratando de agarrarse para robarte la salud. Amén. Amén. El siguiente punto que vamos a tocar hoy es el cautiverio del alma. En el mundo invisible, la iniquidad del ser humano va a afectar todo su medio ambiente. Esta fuente de aguas negras y pegajosas como un lodo van a ensuciar absolutamente todo a su alrededor, creando pantanos espirituales. Espiritualmente,
Estos lodos son arrojados sobre otros a través de palabras violentas, de calumnias, de acusaciones injustas, de presiones de todo tipo. Y hay muchas situaciones de iniquidad que se han ido acumulando hasta que la persona literalmente siente que se está ahogando. Por ejemplo, hay personas con espíritus de control que todo el tiempo están oprimiendo, que todo el tiempo están manipulando, que todo el tiempo están contaminando totalmente el lugar. Están usando toda esa iniquidad. Y muchas veces el alma de las personas puede ser fragmentada o puede ser cautiva en el pasado. Entonces, estas prisiones de oscuridad pueden ser producidas ya sea por personas que nos arrojan iniquidad y odio, además de todo tipo de maldiciones, o también podemos ser nosotros mismos los que podemos caer por nuestra propia causa. Entonces, para sacar nuestra alma de estos pozos, lo más importante, número uno, es ser dirigido por el Espíritu Santo. Hay que pedirle a Dios que nos guíe, que nos muestre Él por su Espíritu qué fue lo que ocasionó este cautiverio. El Señor, por medio de los dones del Espíritu, les va a ir mostrando cómo se generó esta situación. Y nosotros tenemos que ir pidiendo perdón en caso de que veamos pecado, en caso de que veamos iniquidad, en caso de que veamos rebelión. Hay que perdonar a los que nos han hecho daño. Hay que perdonarnos a nosotros, hay que pedirle perdón a Dios y hay que ordenar a esa alma cautiva que salga a la libertad. Que todo lo que esté en tinieblas se muestre y que salgan de las tinieblas a la luz y literal hagan el movimiento físico de salir de esos hoyos. Pongan su alma en lugares celestiales y que sea apacentada por el Espíritu de Dios. De nuevo les digo, quien quiera meterse en todo este tema de cautividad, lean el libro de Regiones de Cautiverio de mi mamá, porque tiene toda una guía completa y los va a ministrar y los va a liberar profundamente. El siguiente modus operandi que tiene la iniquidad en la forma en la que se manifiesta son los torrentes de perversidad. Ya con el nombre tenemos para sacudirnos. Si vamos al Salmo 69, del 1 al 4, vamos a ver cómo David en contadas ocasiones se encontró rodeado de estas aguas que lo estaban ahogando. Y dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Estoy cansado de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Hermanos, este lodo es tan real en el mundo espiritual. Y a lo largo de nuestra vida seguramente alguna vez experimentamos esta angustia en la cual nos sentimos desesperados y parece no haber salida y donde no tenemos pie y pareciera que entre más esforzamos para salirnos y salirnos y salirnos, más nos hundimos. Hay personas con grandes deudas o que se enredaron en un mal negocio o personas que tienden a mentir y crean situaciones que se enredan cada vez más y más y más, pues los van a ir ahogando y los van a ir ahogando y la persona se va a encontrar en un torrente de perversidad terrible. Este es un tipo de torrente de perversidad. Hoy en día estamos viendo un torrente de perversidad brutal a nivel mundial. Los medios de comunicación están sembrando miedo, están sembrando mentiras y de nuevo lo vuelves a aprender más miedo, más mentiras. Estamos viendo el esplendor de Babilonia, todo lo que da, ahogando a las personas en este torrente de confusión y de miedo. No pongan atención ahí, sálganse de ese torrente. Sálganse de ese torrente. Estos torrentes también se manifiestan cuando el maligno envía calumnias para destruir a alguien. En el Salmo 18, del 4 al 5, vemos de nuevo cómo se sentía el rey David cuando dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon,
me tendieron lazos de muerte. En esta escritura vemos cómo se levantó un río de amenazas y de estrategias y de muerte que tenían al rey David preso de terror. Estas son cosas que vemos todo el tiempo en el mundo. Hay brujos y hechiceros que envían torrentes de destrucción contra iglesias, contra ministerios, porque quieren derribarlos y quieren destruirlos. Pero ¿saben qué? Gloria a Dios, tenemos un Padre en los cielos mucho más poderoso que cualquier mal que se quiera fraguar en nuestra contra. Y esta escritura que sigue es súper poderosa y tiene una estrategia extraordinaria que les voy a explicar después de leerla. Dice en Isaías 44, del 24 al 27, dice: así Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Y que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Entonces, aquí la estrategia del Señor, lo primero que Él hace es levantar la palabra en nuestra boca. Porque Él quiere ungirnos, Él quiere que deshagamos esas obras del diablo. Luego el Señor deshace estos torrentes y ríos de perversidad, no aquí en la superficie, desde su origen, en las profundidades. Por eso es tan importante entender cómo funciona la iniquidad, para que nosotros podamos desarraigarla de nuestra vida y que la gloria de Dios sea lo que resplandezca. Vamos a tocar un tema más el día de hoy. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar, porque es muy importante y le quiero dar esa importancia. El tema que sigue es la iniquidad manifestada a través de la ruina y de la escasez financiera. La caída de Satanás está íntimamente ligada al comercio y a la riqueza. Y es desde ese amor al lucro que él hace surgir a la Babilonia, la ciudad espiritual a través de la cual él gobierna todos los reinos del mundo. Si nosotros vamos a Apocalipsis 17, primero del 3 al 5 y luego al 18, dice así: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ojo, porque aquí no quiero que me malentiendan. Hay una gran parte del comercio y de la riqueza que es justa y que es necesaria para los pueblos de la tierra. Sin embargo, llega la iniquidad y empieza a torcer todo este camino, todo este terreno fértil que hay para desarrollar desde ahí la maldad. En Apocalipsis 18, del 3 al 4, también vemos que dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este comercio y esta riqueza van a tener tal esplendor que se transforman en una puerta por la cual penetra la iniquidad.
todo este brillo, todo este oro que no proviene de Dios, es un brillo y una sensación de seguridad completamente artificial. Es una sensación de poder que se levanta para competir directamente con Dios y que seduce a los ojos del mundo. Esa riqueza produce en el corazón de Luzbel una narcosis, un embelecimiento en sí mismo, el cual él empieza a creer que con todo este poder y con toda esa abundancia, él se podía poner a la par con el Altísimo. ¿Cuántas personas no vemos que les pasa exactamente lo mismo? En mi país es muy famoso de repente políticos súper corruptos que empiezan a robar y a robar y a robar y ya tienen suficiente para que sus tataranietos vivan como reyes, pero su narcosis y su enfermedad por el dinero es tan grande que no pueden parar. Y si hablas con ellos, se sienten dioses que todo lo pueden. Y algo que es terrible es que el hombre busca mucho más a las riquezas que a Dios. El comercio se ha impregnado con iniquidad por generaciones. Y desgraciadamente, por amor a las posesiones, los pueblos se han matado entre sí a través de todos los siglos. Existe todo tipo de pacto satánico, de brujería, de alta magia que rodean a las riquezas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está afanado con las riquezas, está afanado con los bienes materiales, está afanado con la comodidad de este mundo. Y el problema no es que si tienes dinero o si tienes riquezas, el problema es cuando nuestras posesiones, cuando nuestro sueldo, cuando nuestro negocio son nuestra seguridad y no Dios. Ahí es donde está el problema. Porque cuando nosotros caemos en esto, estamos cayendo exactamente en las mismas contrataciones que hicieron caer a Luzbel. Hermanos, cuando yo llegué a esta parte del libro, me postré de rodillas a llorar y a pedir perdón. Porque yo sentía que tenía toda la seguridad que necesitaba con mi trabajo. Yo tenía todo organizado, yo estaba bien porque tenía mi trabajo. Y cuando perdí mi trabajo, hace casi un año, ¿saben qué empecé a hacer? Empecé a orarle a Dios por un trabajo, porque en ese trabajo estaba mi seguridad. Y empezaron a pasar los meses y ¿saben qué pasó? Pues que el Señor no me dio un trabajo. El Señor me dijo, aprende a depender de mí. Y este año he visto milagros de multiplicación en mi vida. Este año he visto ángeles ponerse de acuerdo para que yo tuviera dónde vivir, tuviera cómo moverme, tuviera sustento. No me ha faltado ni techo, ni comida, nada. Y el Señor me moldeó en donde yo más lo necesitaba. El Señor me dijo, ven y trabaja para mí. Y yo dije, ¿dónde firmo? El Señor necesitaba que yo pasara por este proceso. También les digo que si en este momento alguien en el mundo me ofreciera un trabajo y este trabajo me hiciera separarme de lo que estoy haciendo ahora para el Señor, no lo tomaría. Porque mis prioridades hoy en día son diferentes. Porque no necesito un trabajo para tener, para hacer, porque el dinero, porque la seguridad, no. Señor es mi sustento y no me falta absolutamente nada. Y yo sé que Dios tiene un plan maravilloso para mí y también lo tiene para ti. Y estoy muy atenta a escucharlo. Y cada día trato de afinar más mi oído para no equivocarme y para poder seguirlo a donde Él me lleve. Y siguiendo con este tema que es interesantísimo, tenemos que prestar muchísima atención en el rubro de las finanzas, que es donde encontramos menos temor a Dios. A Dios se le roba por todos lados, se le roba en los diezmos, se le roba en las ofrendas. Ay, no, Señor, pues tú sabes que yo gano poquito. Bueno, este mes no te voy a diezmar. Debe ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Cada vez
que nosotros le estamos sirviendo al dinero, estamos haciendo un pacto con el dinero y con la muerte. El dinero debe ser un instrumento para ayudar a los demás. Confiar en las riquezas no es solo algo que se le atribuye a los ricos y famosos, ¿eh? Todo aquel que dependa de su dinero, de su sueldo, de sus ahorros, de sus seguros y ponga todo esto antes que Dios, está cayendo exactamente en el mismo lugar. La iniquidad financiera trae juicios de ruina. En mi línea generacional, yo lo vi tan claro. Vi como toda la familia del lado de mi padre, todos los que ya fallecieron en la ruina absoluta, sin excepción alguna. ¿Y saben qué? Que yo en mi soberbia absoluta pensaba que eso a mí nunca me iba a pasar, porque yo era muy organizada, yo tenía un trabajo, yo era responsable, todo estaba bien. ¿Y saben qué? ¡Pum! 2020, el coronavirus, se quedó usted sin trabajo, se cerró su negocio y pasé de tener finanzas perfectas a tener que declararme en bancarrota y tener que estar refinanciando créditos. ¿Y saben qué? Hoy en día le doy toda la gloria a Dios, porque sé que todo se va a arreglar, porque sé que todo se va a pagar. ¿Y saben por qué? Porque yo ya no pongo mi seguridad en las instituciones financieras. Yo pongo mi seguridad en Dios. Y sé que no sé cómo, pero Él sí, porque yo solamente puedo ver un cachito de la historia de este tamaño y Él tiene el poder de ver absolutamente todo. Todo se va a arreglar porque mi confianza está en Él. Tengo el mejor ejemplo de finanzas de reino, que son mi mamá Ana Méndez Ferrell y Emerson. Ellos tienen finanzas de reino, ayudan a quien se ponga enfrente, siempre están dispuestos a ver cómo pueden ayudar, cómo pueden hacer, y tienen una vida donde no hace falta nada, donde no dependen de seguros, donde no... Finanzas de reino. Gloria a Dios. Hermanos, hay que abrir muy bien nuestros oídos, arrancar toda esta iniquidad que traigamos en nuestras generaciones. Tenemos que cortarla para poder ser completamente libres y poder tener finanzas de reino. Los casos particulares pueden ser muy diversos, todos son dignos de analizarse. Por eso, antes de iniciar cualquier negocio, cualquier actividad comercial, se los digo por experiencia propia, analicen, detecten, pongan en oración, pongan al Espíritu Santo ahí primero, porque si no, en algún momento, alguna iniquidad se puede agarrar y tarde o temprano va a traer una ruina. Si el dinero no tiene una procedencia clara, si viene del despojo del injusto a alguna persona, si ese dinero viene de comprar mercancías ilegales o de abusar empleados o tener medidas injustas, hay que abrir los ojos. El Señor quiere bendecirnos y el Señor te va a bendecir en la medida que seamos la respuesta para ayudar y solucionar los problemas de nuestro prójimo. Tenemos que dejar de vernos unos a otros como si fuéramos un multinivel en el cual una relación contigo me genera una X cantidad de dinero. Así que, hermanos, confesemos esas iniquidades y esos pecados para enderezar el curso. Y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, que fue muy intenso. Espero que el Señor les haya revelado y les haya abierto el entendimiento y que puedan adentrarse en esa profundidad que solamente Él nos puede llevar. Gloria a Dios por este tiempo. Gracias, Padre. Wow, pues tremenda y profundísima esta clase y, como dice Ana, pues digna de realmente volverla a escuchar y analizarla, porque específicamente estos dos ámbitos de la salud y las finanzas son quizás las partes más difíciles de poderle entregar a Dios. Y es donde más el hombre quiere controlar su propia vida y quiere controlar
pues sus propias finanzas. Y si logramos soltar esto y realmente desarraigar estas iniquidades, vamos a entrar a un nivel de paz financiera. Dios quiere, quizás no que tengas las grandes riquezas de este mundo, pero que tengas una paz financiera. Como decía Anita, a nosotros nos gusta poder ayudar a todo el mundo y siempre estamos buscando ver cómo podemos ayudar. Entonces, si este es tu corazón, nunca te va a hacer falta absolutamente nada. Y aprovecho esta oportunidad para que toque tu corazón. Y normalmente no levantamos ninguna ofrenda en nuestras clases porque sentimos que es la voluntad de cada persona el apreciarlas o no apreciarlas. Entonces, si usted quiere apreciar esta clase, siempre para el Señor, siempre también para que Dios sepa que usted está invertido en querer sanar sus finanzas, querer sanar su vida de iniquidad. Y la palabra dice, dad honra a quien honra merece. Y también la palabra dice que honremos a aquellos que nos ministran, que nos enseñan. Y yo quisiera que hoy tomáramos una ofrenda y se la destináramos a Anita. Creo que ella ha estado haciendo un esfuerzo muy, muy grande y que en este momento necesita de nosotros, depende de Dios, pero yo quiero que algunos de ustedes sean tocados por el Señor y que podamos bendecirla en esta mañana. Amén. Entonces lo pueden hacer a través de... Ahí aparece en pantalla cómo lo pueden hacer. Amén. Padre, te damos gracias porque tú tomas el control de nuestras vidas financieras y nuestro corazón es que a nadie le falte nada y que podamos entrar en esa paz financiera en que realmente, Señor, hemos visto, y sobre todo en este año tan raro, porque yo puedo igual decir que Ana, o sea, a nosotros nos cancelaron todas las invitaciones del año. Nosotros vivimos de las invitaciones, pero en el fondo no vivimos de las invitaciones, vivimos de Dios. Y también puedo decir que no nos ha faltado absolutamente nada, porque cuando Dios ve un corazón recto en ese sentido, cuando tenemos realmente las finanzas puestas bajo nuestros pies y no nos dominan a nosotros, sino que nosotros las usamos correctamente en una forma de justicia, nunca te va a faltar nada. Y me gustó muchísimo lo que dijiste, Anita, de la vacuna de la sangre de Jesús. Vamos a tener resultados sin efectos secundarios. Y ahorita que se está promoviendo la famosa vacuna, yo también aprovecho para decir que tengan mucho cuidado, porque hay muchos estudios que se hicieron, por ejemplo, de la pandemia en 1917, y todos los que se vacunaron se murieron, y todos los que no se vacunaron no se murieron. Así que ponga esto delante de Dios, no es lo que yo diga, sino lo que Dios le indique. Pero creo que los ejemplos históricos nos pueden ayudar grandemente a tomar decisiones. Su salud no depende de una vacuna, su salud depende de Dios. Y Él es el castillo fortificado, y como está escrito, pestilencia que huele de noche no tocará tu morada si haces a Jehová tu castillo fortificado. Y para muestra un botón, aquí estamos parados, firmes. Tú tienes 5 años, Anita, sin tomar medicamentos, nosotros tenemos ya casi 18 años. Entonces sí se puede vivir una vida de salud, de reino. Amén. Obviamente, cuando la gente pues se mete en operaciones, cirugías, trasplantes, estamos recibiendo aquí en el chat gente que ha recibido trasplantes, pues si ya te metiste en ese camino, pues tienes que salir por ese mismo camino. Porque no puedes tener un trasplante de riñón y de repente cortarte todos los medicamentos, sería absurdo. O sea, ya te metiste por ese camino, sal por ese camino. Y una vez que saliste por ese camino, deja que Dios haga las cosas. Amén, pero no tomes esas decisiones radicales si tú ya mismo te metiste por ese camino. Amén. Entonces vamos a terminar la clase. Padre, te damos gracias, te pedimos que seas tú quien nos revele a todos, Señor, aún los rezagos de iniquidad que pueda haber en nuestras vidas y los que tienen que no solamente rezagos, sino quitarse fuertemente las iniquidades que también suceda. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y te damos muchas, muchas gracias por la vida de Ana, por lo que estás haciendo en su vida y por cómo estás tú tratando la iniquidad de todos nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.